mensajes sobre vivir agradecido. La mayoría de personas no entendemos la virtud de vivir agradecidos hasta que perdemos los privilegios de salud, de vida, de comunidad. Que existimos y vivimos gracias a Dios, gracias a la misericordia de Dios y también gracias a las personas que nos rodean, que han aportado a nuestra vida. Y a veces nosotros no valoramos lo que tenemos hasta que no lo vemos perdido. Sometimes we do not value what we have until we lost it. Cuando ya lo perdemos es cuando nos dimos cuenta de todo el aporte que nos dieron esas personas que estuvieron con nosotros. Y hoy quiero enfocarme en la vida de Jabes, que aun cuando fue marcado por el sufrimiento, él decidió llevar una vida de agradecimiento y eso hizo que marcara un antes y un después en su vida. Vayamos al libro de Primera de Crónicas, capítulo 4 y el verso 9, para ver lo que la escritura nos dice de Jabes. Dice el verso 9, Jabes fue más virtuoso que sus hermanos. Otras versiones dicen que fue más ilustre, más virtuoso que sus hermanos. Su mamá dijo, le puse ese nombre porque me dio mucho dolor cuando él nació. Jabes oró así al Dios de Israel. Aquí en el verso 10 ya no habla la mamá, sino que habla Jabes. Jabes oró al Dios de Israel, te ruego que me bendigas y aumentes mi territorio. Quédate junto a mí y líbrame del mal para que yo no pase sufrimiento. ¿Y qué dice la última parte? Dios le concedió lo que él pidió. Es interesante que cuando usted empieza a leer el libro de Primera de Crónicas, usted se da cuenta que los primeros 9 capítulos de lo que te dan es puros nombres de descendientes de tribus. Que algunos de ustedes no creo que están dispuestos a leer puros nombres raros. Algunos se duermen cuando escuchan eso. Porque es puro nombres de todas las tribus y los descendientes de cada uno de ellos, nombres muy raros. Pero de repente en el capítulo 4 y el verso 9, el escritor se detiene dentro de todos esos nombres que da para contarnos algo de este hombre llamado Jabes. Y es como si el Espíritu Santo estuviera inspirando al escritor, quien tal vez pudo haberse dormido escribiendo tanto nombre, pero de repente en medio de la rutina le dice, wait a minute, algo que no puede pasar desapercibido. Algo que todo el mundo lo tiene que saber acerca de Jabes. Y da 2 versículos, aunque no los da a las otras personas. 2 versículos para describir algo de Jabes. Y es que el nombre de Jabes en la lengua hebrea quiere decir dolor, quiere decir sufrimiento, quiere decir aflicción, tristeza. Era como cuando su madre lo llamaba Jabes, le decía, dolor, ven a comer. Sufrimiento, ve a tirar la basura. Aflicción, ya cálmate, déjame en paz. ¿Quién quería casarse con Jabes? ¿Qué mujer quiere tener al sufrimiento al lado de ellos? No te noto convencida. O sea, era complicado el nombrecito. Yo no sé qué nombres tienen ustedes, pero cuando a mí me pusieron Alfredo, ese nombre a mí no me gustaba. Yo me cambiaba el nombre, yo me ponía otro nombre. Yo me hacía llamar de otro nombre porque no me gustaba ese nombre. Ahora me gusta porque el nombre Alfredo, más cuando voy a los restaurantes italianos, ahí me quieren a cada rato. Oigo Alfredo y Alfredo, pasta Alfredo y Alfredo chicken y Alfredo esto y Alfredo. Ah, pues está bien, ahora sí me gusta. Pero Jabes, ¿se imagina la burla y el rechazo que recibió este hombre por llevar ese nombre? Era terrible. Pero aunque había sido marcado para sufrir, porque en aquella época cuando se ponía el nombre representaba su carácter de la persona, la vida que llevaba o que iba a llevar. Así es que Jabes había sido marcado para sufrir. Y él, en vez de quejarse con Dios o con su madre,
Él decide llevar una vida agradecido. Dile a tu hermano, I want to live thankful. Quiero vivir agradecido. ¿Sabías que vivir agradecido te da más años de calidad de vida? El vivir agradecido, de acuerdo a un estudio de la Universidad de California, dice que las personas agradecidas tienen un corazón más sano y que les ayuda a reducir el estrés. O sea que si usted es una persona agradecida, mire hermano, usted se la va a llevar más suave que cuando somos mal agradecidos. Cuando no agradecemos lo que tenemos, nos enfocamos en lo que no tenemos y eso nos causa a nosotros estrés. What is that means to live grateful? ¿Qué significa vivir agradecido? Es tener una gracia especial. Primera de Crónicas 4:9 dice, Jabes fue más virtuoso, más ilustre que sus hermanos. Y luego dice, su mamá le dijo, le puse ese nombrecito porque me dio mucho dolor. Y aunque el escritor no nos da detalles de por qué la madre de Jabes le pone ese nombre, sin embargo, los escritores dicen que Jabes pudo haber nacido incapacitado. No era el dolor de parir al hijo, sino el dolor de que ese hijo nació mal. Que al nacimiento, según los escritores, nació incapacitado. Y en los tiempos bíblicos, las personas que nacían incapacitadas con enfermedades eran consideradas malditas. ¿Se imaginan ustedes el rechazo y el desprecio de la gente en la vida de esta familia? Eso le causó mucho dolor a la mamá de Jabes. Yo creo que toda madre que tiene un hijo que de repente no entiende lo que ha pasado cuando ha nacido, puede ser un dolor difícil. Ya después va entendiendo el proceso y va convirtiéndose todo en una bendición. Lo que tal vez era un desastre se convirtió en una bendición. Lo he visto en muchas familias. Porque todas las cosas, dice la Biblia, que ayudan para bien. Todo lo que Dios te da, a la larga te ayuda para bien. Así es que Jabes nace en una situación complicada, difícil. Ya no solamente tenían que enfrentar el problema de la enfermedad, pero también el rechazo popular. Yo creo que yo me salvé de que me pusieran el nombre Jabes, hermano. Porque si usted sabe mi historia, desde que yo nací con una serie de problemas, enfermedades y accidentes. Mi mamá casi siempre ya le daban pase libre para entrar al hospital. Porque ya, usted es la familia Barreno, ok, pase, ya tiene ahí su lugar. Porque esa fue mi situación desde que yo estaba pequeño. O sea, le hice pasar dolor y sufrimiento a mi madre, claro que sí. Me caí de una litera recién nacido, de un bambet. Caí al suelo. Y entonces, ¿qué pasó? Se me cruzaron los ojos. Yo quedé con los crazy eyes, con los dos eyes así. Así quedé yo. Yo usaba, lentes cuando era pequeño, porque así quedé. Después, unos meses después, ya crecí un poquito más, como un año, y de repente comí ácido de limpiar pisos y se me despedazó la lengua. Todos pensaron que me iba a morir, los doctores pensaron que no, y si quedaba vivo que no iba a poder hablar. Y ahora hablo por 4. Más adelante me dio poliomielitis. Y para los que saben lo que es poliomielitis, eso quiere decir que te puedes quedar inválido o paralizado. Por eso es que esta mano aquí, este lado no me sirve a mí. Por pura gracia de Dios, y no les voy a seguir diciendo más porque los voy a cansar con todas las enfermedades. Yo me salvé de que me pusieran Jabes. Sufrimiento, dolor. Pobre de mi esposa que le tocó la parte buena. Así es que el nombre Jabes significa dolor, sufrimiento. Sin embargo, la virtud de ser agradecido, Jabes, lo hizo más ilustre que sus hermanos. Y el reconocido artista Will Smith dijo, el talento te abre muchas puertas, pero el ser agradecido
te las mantiene abiertas. Porque cuando usted es una persona agradecida, usted tiene una virtud que a la gente le encanta eso. Te mantiene las puertas abiertas a ser un orgulloso, una persona que te crees merecedor de todo, a ser una persona agradecida. Yo creo que todos quisiéramos estar con una persona agradecida. Con una persona que muestra, porque es que es una virtud, el ser agradecido. Hay algunas personas que son agradecidas porque lo traen desde su nacimiento. Desde que son niños son agradecidos. Son los que más se le apegan al papá y a la mamá y lo abrazan y le dicen gracias y están allí. Es una virtud. Y van creciendo y dan gracias por todos. Pero hay otros que nacemos sin esa virtud. Tenemos que pulir esa virtud conforme vamos llevando a cabo nuestra vida. Tenemos que ir aprendiendo cómo podemos ser agradecidos en esta vida. Porque la realidad es que ser agradecidos es una virtud. Y eso fue lo que tuvo que hacer Jabes. Jabes fue marcado para sufrir, para llevar una vida dolorosa, una vida apartada, una vida solitaria. Él pudo haberse llenado de odio contra su mamá, contra la sociedad, contra el mismo Dios. Pero en vez de eso, él decide llevar una vida de agradecimiento. Y eso hace que el escritor se detenga y dice: Jabes fue más ilustre que sus hermanos. Cualquier otra persona habría dicho: espérate un momento, pero ¿cómo? Pero si Jabes, el incapacitado, ese fue más ilustre, pero ¿cómo? Pero es que cuando te sentabas a hablar con Jabes, no querías salir de la presencia de Jabes. Una persona ilustre porque lleva una virtud de agradecimientos. La realidad es que yo no sé cómo te ha tratado la vida. Si lo tuviste todo o no tuviste nada. Pero hoy usted puede decidir llevar una vida difícil, una vida triste, como Jabes, el nombre Jabes, o puedes cambiar tu lamento en gozo. O en vez de llamarte Jabes, puedes cambiarlo a gratitud. Puedes cambiar tu vida para agradecer a Dios. Usted puede decidir hoy dejar el dolor y decir: yo decido ser feliz. Yo decido vivir agradecido. El apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 5:18 nos dice: den gracias a Dios en toda situación. En toda situación. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios. Da gracias en todas las personas. Eso es algo ser educado. Cuando usted da gracias a alguien porque lo ayuda, por lo que sea, eso es ser educado. Cuando usted le traen un vaso de agua y usted da gracias, eso es ser educado. Pero dar gracias en las situaciones adversas de la vida, eso marca la diferencia. Eso te hace ser ilustre. Eso te hace ser una persona virtuosa cuando aprendes a ser agradecido. Porque si a usted le suben el sueldo, usted da gracias. Porque si a usted le mandan de repente en el bill, le dicen: no pague. ¿Sí le ha pasado eso? A mí sí me ha pasado eso. No pague este mes. Gloria a Dios. Gracias, Señor. ¿Correcto? Pero cuando ese bill se te triplicó, que eso también me ha pasado, y has tenido que llamar a la compañía y decirle: oiga, señores, a ustedes tal vez ustedes se equivocaron y a nosotros nos mandaron una persona que vaya a revisar todo, y dijeron: no nos equivocamos. Y el aire tenía un problema. Y ese problema se convirtió en un problema más grande. Pero ¿qué nos queda? Cuando yo le digo: gracias, Señor, las puertas se abren, las bendiciones vienen, pero gracias en las buenas. A usted lo invitan a comer. Gracias, hermano, qué rica estuvo su comida. O sea, damos gracias, claro que sí. Si a usted le salen bien los negocios, usted da gracias. Si la familia, si todo está bien, si no hay ningún problema, damos gracias. Pero Pablo dice: demos gracias en toda situación, especialmente en esos momentos difíciles, cuando se cierran las puertas, cuando no hay buena salud, cuando no hay éxito en los negocios.
Pablo dice, dale gracias. ¿Por qué? Porque cuando usted agradece, se abren puertas. Porque cuando usted agradece, es la salida a la situación adversa donde usted está. Dios te da claridad, sabiduría, y Dios te bendice en medio de tu sufrimiento. Pero cuando vives quejándote allí en tu problema, entonces se te dilata más lo que estás viviendo. Ser agradecidos es una virtud. El mismo Pablo fue encarcelado injustamente y la Biblia dice que cuando ellos están con Silas en la cárcel y los habían maltratado, los habían humillado, ellos en vez de quejarse empezaron a adorar a Dios. Me imagino que empezaron a agradecer a Dios y de repente las puertas se abrieron. Eso es lo que pasa cuando usted y yo somos agradecidos. Las puertas se abren. La bendición de Dios se multiplica el ser agradecidos. ¿Qué es vivir agradecido? Es ser humilde. Is to be humble. Si notamos la oración de Jabes, él no demanda, él ruega a Dios. Primera de Crónicas 4:10 dice que Jabes oró al Dios de Israel. ¿Qué dice? Te ruego que me bendigas, que aumentes mi territorio. Hay personas que quieren tener a Dios como mandadero de sus necesidades. Y si Dios no le contesta, me voy. Eso es complicado. Señor, te tenía en mis redes sociales, pero I'm gonna erase you from now. Te voy a borrar. O sea, no, esa es una actitud. Estoy exagerando, por supuesto, pero es una actitud que tomamos a veces contra Dios. Porque a veces no vemos la luz del día en nuestra oscuridad. Y tal vez usted dirá, pastor, es que usted no, yo he vivido en oscuridad, sé lo que es eso. Sé lo que es levantar una oración que no se escucha, que aparentemente usted no ve la respuesta. Y sé que si estás allí quejándote, va a tardar más. Así que mejor adóralo ahí. Y en cuanto usted empieza a adorar, empieza Dios a moverse de una manera poderosa y las puertas se abren. Usted empieza a adorar y el enemigo dice, no, yo no puedo con este. Mejor me voy. Porque entonces Dios empieza a obrar de una manera poderosa. Y es ser humilde. Muchos comentaristas dicen que Jabes era descendiente de los senios. Eso quiere decir que Jabes no era judío, sino que después fue incorporado al pueblo de Dios. O sea, en otras palabras, venía siendo como un adoptado para ser parte del pueblo. Y eso nos da luz en entender la humildad de Jabes. Porque el pueblo de Israel sabía que por ser pueblo de Dios, Dios tenía que bendecirlos. Y a veces nosotros, aunque sabemos que somos hijos y que somos herederos de grandes bendiciones, a veces tampoco nos damos cuenta que somos hijos, pero somos adoptados. Pablo dijo que somos como olivos silvestres. El pueblo de Dios es el pueblo de Israel. Ese fue el pueblo escogido por Dios. Y nosotros de ahí en adelante, el Señor a través de Jesucristo, nosotros ahora tenemos entrada. Ahora somos el pueblo. Los que no éramos pueblo, ahora somos llamados pueblo de Dios. Por pura gracia divina de Dios. Reconocer esa gracia a veces nos cuesta. Entonces, eso es como cuando los hijos en la casa saben que son los hijos y lo tienen todo. Abren el refrigerador, mamá, se acabó esto. Daddy. Y el daddy, pues salimos, vamos a comprar, a traer todo para que el niño tenga todo. Él sabe que él es merecedor de todo eso. Pero cuando llevas a un hijo adoptado y el hijo sabe que es adoptado, o que simplemente se está quedando allí, te pide permiso por todo. Te da gracias por lo que le pones en la mesa. Es agradecido, muestra el agradecimiento porque sabe que no lo merece. Ninguno de nosotros merecemos la gracia divina de Dios. Todo lo que somos y lo que tenemos es por pura gracia de Dios. Que Él nos vio a nosotros y dijo, voy a llamar a Alfredo. Algunos de nosotros hasta no queríamos nada con Dios.
Cuando a mí me hablaban de Dios, yo hasta le insulté a mi hermano. Y algunos de nosotros hasta hemos maltratado a gente que nos ha querido hablar de Dios. ¿Qué merecedor? No merecíamos nada. Pero por pura gracia y misericordia, el Señor se fijó en nosotros. Y nos llamó. Y nos dio el privilegio de ser llamados sus hijos. Y no solamente eso, sino que también nos ha encomendado ser sus servidores. Por pura gracia. Pero cuando yo tengo una actitud arrogante, eso hace que yo le ponga una distancia a Dios. Así que el saber que Jabes probablemente no era un judío, una persona que era pueblo de Israel y que simplemente fue un adoptado, me da a entender, me da claridad de cómo entonces él pudo haber sido con Dios, porque en la Biblia vemos todo eso. Vemos que los 10 leprosos, dice que uno regresa. Jesús le dice, vayan y en el camino van a ser sanados. Y cuando ellos van, los 10 leprosos, ellos son sanados. Y regresa uno. ¿Y ese uno qué era? Un samaritano. No era del pueblo de Dios. Pero ese samaritano dijo, yo tengo que ir a dar gracias a Jesús. Los otros se fueron. Pero él demuestra agradecimiento. La mujer pecadora, cuando llega a donde está Jesús, ella derrama su perfume delante del Señor. Un perfume que pudo haber sido el trabajo de un año. ¿Cómo que usted trajera el trabajo de un año? Yo no sé cuánto usted gana. Si 30, 40, 50 mil dólares. Y usted dice, lo voy a traer para donarlo a la iglesia, para que lo perfumen, la arreglen, la dejen bien. ¿Quién hace eso? No se pongan tristes, que nada más estoy dando un ejemplo. Por favor, ya veo las caras tristes. ¿Quién hace eso? Pero esa mujer trae, porque es que en la época de Jesús no es que había un banco, voy a ir a Wells Fargo y voy a depositar. Ese era su banco, el ahorro de un año, el perfume. Y lo trajo y lo derrama a los pies de Jesús. Por eso es que Judas se enoja. Dice, pero ¿cómo es posible que ustedes derraman con esto se pudo haber comprado comida, se le pudo haber dado a los pobres? El Señor le dijo, a los pobres lo van a tener siempre. A mí esta es la única oportunidad y si ella me quiere bendecir con esto, amén, déjala. Interesante, hermano. Pudo haber sido criticado Jesús también allí. Pero esta mujer está mostrando la humildad. La humildad, pero el pueblo de Israel, por lo general, a veces el sentirse que es, el saber que es hijo, o el saber que no es un pecador, que está bien, que voy a la iglesia, soy miembro de Conexión Cristiana Church, doy mis diezmos, no te noto convencido, ayuno 2 veces por semana, y a veces esa actitud nos puede dañar a nosotros. Porque él decía, no, yo soy el pastor de esta iglesia. Soy el pastor. Pero puedo estar más perdido. Amén. Por eso tengo que tener un corazón humilde ante Dios. Porque el Señor le dice, ¿ves esta mujer? Esta mujer, mira, no ha dejado de besarme mis pies y enjuagarme sus lágrimas con su cabello. Pero tú, Simón, que me invitaste aquí a comer a tu casa, ni siquiera me diste un beso, ni siquiera me pusiste aceite en mi cabeza. Y esta mujer me ha brindado todo su aceite, su perfume aquí. Porque al que mucho se le perdona, mucho amor muestra. Cuando reconocemos todo lo que Dios ha hecho por nosotros, cómo nos ha perdonado, porque merecíamos el infierno, hermano. No, si yo no soy, mi esposa, cuando no entendía estas cosas, ella decía que pues ella decía, él es el malo, yo no. Porque ella era una mujer de casa que atendía a su esposo, ella pues no se salía a ningún lugar, ella, y yo andaba pues, usted sabe, por allá y por acá, destroce, una vida destrozada. Y ella pensaba, no, yo iba a misa, yo hacía esto, yo hacía aquello, atiendo a mi hijo. Pero la realidad es que los dos estábamos en el mismo paquete de pecadores, porque nacemos pecadores. Sea
Ya traemos en nuestro ADN el pecado. Solamente la sangre de Cristo nos puede liberar. Solamente el perdón de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que yo tengo que vivir agradecido. Agradecido, pero a veces cuando entendemos cuánto se nos ha perdonado, somos más agradecidos que cuando no entiendes esa parte. Te cuesta más. Así es que hoy en día la gracia de Dios está disponible por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es vivir agradecido? Es estar cerca de Dios. It's being close to God. Primera de Crónicas 4:10, Jabes oró así al Dios de Israel: te ruego que me bendigas y aumentes mi territorio. Quédate junto a mí y líbrame del mal, para que yo no pase sufrimiento. ¿Y qué dice? Que Dios le concedió. Jabes pide bendición, pero también pide que la presencia de Dios esté con él. Mira qué interesante. I think this is one of the most intelligent prayers that I have ever seen. Una oración inteligente. Jabes está pidiendo un combo completo. No es lo mismo ir a pedir el puro sándwich de Burger King que decirle: dame el combo, que viene con papitas, con la soda, y a veces decimos: y pónmele ahí un side order de esos, los sticks o onion rings. O sea, no es lo mismo pedir el combo que pedir. Él está pidiendo un combo completo. Él pide la bendición de Dios. Él pide el aumento del territorio. Eso quiere decir tierra, capacidades, ministerio. Él pide más. Y él pide la presencia de Dios. El problema es que hay personas que quieren el combo completo, pero es como pedir: ¿sabes qué? Quiero el combo completo, pero a Dios no te quiero en mi vida. Interesante es eso, ¿no? Porque a veces, no, yo quiero que Dios me bendiga, pero eso de ir a la iglesia, eso de estar adorándolo, eso de como que no es para mí. Mire, nosotros hemos pasado en el ministerio, ya tenemos más de 25 años, y hemos visto los milagros de Dios en muchas familias. Matrimonios venir a la iglesia destruidos y ser restaurados. Que ya no se podía hacer nada, que ya ese matrimonio estaba despedazado y de repente Dios obró de una manera poderosa y entonces ese matrimonio se restauró. Enfermos llegar a la iglesia a ser sanados, pero una vez que eran sanados, una vez que sus matrimonios eran arreglados, se desaparecían y terminaban fuera de los caminos de Dios. Hemos visto gente desamparada llegar sin trabajo, sin vivienda, y una vez que Dios los bendijo, se alejaron de Dios. Algunos dirán: pastor, pero es que yo tengo a Dios aquí en mi corazón. No importa si yo voy a una iglesia o no voy. Tal vez yo soy old school. Y si usted puede estar 40 horas o más de 40 horas en un lugar y no puedes estar 2 horas en comunidad con hermanos de la iglesia para adorar a Dios, eso me da a entender que tus valores no son los mismos. ¿No te noto convencido? Porque cuando tú tienes los valores bien fundamentados, entonces tú vas a honrar a Dios. Te aseguro, hermano, lo hemos visto tantos años. Nosotros no somos pastores de ayer. Ya tenemos canas y me las pintamos. Bueno, no las pintamos. Las que se pintan se caen ya. Tantos años pastoreando. Y hemos visto gente necesitada llegar a la iglesia. Pero en cuanto empezaron a ver la bendición, se fueron sobre la bendición. Hermana, hermano, pastor, es que usted sabe, acabo de conseguir un trabajo y no puedo. Y no puedo, y de repente, cuando ese no puedo, de repente ya los encontré en otra vida. Porque cambiaron la bendición de Dios por el mismo Dios. Lo hemos visto tantas veces. ¿Por qué? Porque uno como latino viene aquí a buscar el American Dream, pero te olvidas del God's Dream. Reemplazas. Y lo hemos visto tantas veces. Por eso es que tienes que decidir
cuando se trata de Dios, poner los valores bien. Yo sé que a veces las cosas se complican, porque eso nos pasa a todos. Pero trata siempre de buscar volver a tu origen. Te dirán los pastores que los pastores no trabajan. Yo soy un plantador de iglesias. Eso quiere decir que nos ha tocado empezar de cero. Y empezar de cero es empezar de cero. Es decir, que no hay nada. Y nos ha tocado trabajar. Pregúntele, ahí está mi hijo ahora con nosotros, que démosle un aplauso al Señor por Cristian. Sé que a él no le gusta nada de esto. Una vez me acompañó a vender helados a la calle. Él estaba chiquito, tenía como 7 años, creo. Y fuimos a vender paletas, helados. Los mexicanos le dicen paletas. El sol de todo el día. De la mañana hasta las 9 de la noche que se ocultaba el sol en el verano. Y pues él vio tanta plata, porque son muchos dólares lo que te pagan, pues. Sí, los fajas de dinero. Y entonces cuando llegó a la casa le dice: mami, cuando yo crezca yo quiero ser paletero, yo quiero ser heladero. Y mi esposa le dijo: no, señor, usted no va a ser heladero, usted va a ir a la universidad y usted va a tener un buen trabajo. Y así fue. Porque la situación en la que tú estás, no vas a estar siempre ahí. No cambies al Dios que te bendice por unos cuantos pesos. Yo hice eso porque tuve que renunciar a mejores trabajos que me ocupaban mi tiempo, donde yo podía servir a Dios. Tuve que en compañías hacer una serie de cosas. He tenido que renunciar trabajos porque he entendido a lo que Dios. Eso no quiere decir que nunca he dejado de proveer para mi familia. He tenido que buscar otras opciones que a veces me han dicho: pero usted es tonto. Y a veces me he cuestionado yo mismo: ¿será que hicimos sufrir a nuestra gente tanto cuando yo pude haber tenido muchas otras cosas? Hemos hablado de eso con mi esposa, pero también hemos dicho: tal vez ya ni estuviéramos juntos, tal vez ya no estuviéramos sirviendo a Dios. Pero mira aquí como la hemos llevado. No tenemos mucho, pero tampoco tenemos poco. Vivir agradecidos es reconocer que todo lo que usted tiene es por la gracia de Dios. Y vas a tener que elegir qué es lo que vas a hacer. Porque vivir agradecido es estar cerca de Dios. Él está diciendo: yo quiero que tú me bendigas, dice Jabes. Pero no solamente quiero que me bendigas, yo quiero que tú estés cerca de mí. Yo quiero que tú estés conmigo. Porque si usted es una persona que quiere todas las cosas del mundo, pero no quieres a Dios, eso es ser malagradecido. Amén. Dices: no, Señor, yo bendíceme con un buen trabajo, bendíceme con mi familia, bendíceme con esto, con salud, perfecto. Pero sobre de todo, Señor, no permitas que yo me aparte de ti. Que yo esté todos los días contigo, Señor. Eso marca la diferencia. Y dice que Dios le concedió a Jabes su oración. Salmo 104 dice: entren por sus puertas con acción de gracia, vengan a sus atrios con himnos de alabanza, denle gracias y alaben su nombre. Habla de entrar en adoración con Dios. Las personas agradecidas no se olvidan de dónde los sacó el Señor. Y sabes que el Señor tampoco se olvida de ellos. Siempre te va a tener presente. Por último, ¿cómo puedo desarrollar la gratitud en mi vida? Sé consciente que todo lo que eres, que todo lo que tienes es por la gracia de Dios. Y porque una persona aportó a tu vida. Puede haber sido papá, mamá, hermanos, vecinos, ese maestro de escuela dominical, o ese maestro de tu trabajo, de tu escuela. Personas que aportaron alguna vez a tu vida. Hay que ser agradecidos con ellos. Tal vez ahora ya perdiste comunicación con esas personas,
O tal vez no te has dado cuenta de esas bendiciones que te dieron esas personas. Sea agradecido. Hebreos 12:28 dice: puesto que nosotros estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos. Seamos agradecidos por todas las bendiciones que Dios nos da, incluyendo las personas a las que Dios utiliza para bendecirnos. La revista Forbes, una revista reconocida en el mundo de los negocios y de las finanzas, dice que si deseas vivir agradecido, hagas estas 4 cosas que te voy a mencionar. Primero, aprecia las pequeñas cosas de la vida. ¿Quieres vivir agradecido? Señor, qué rico este café que tuve hoy. Gracias, Señor. Aquí lo tuve en Conexión Cristiana Church el domingo pasado. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por ese cafecito que nos dan. Hoy no le van a dar. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por mi esposa. Mira que yo me levanto y ella tiende la cama. Gracias, Señor, por este platito de comida. Gracias por mi esposo, porque él se va horas para traer sustento para nuestra casa. Gracias por mi papá, porque mi papá ha hecho que nosotros podamos comer hoy. O sea, las cosas pequeñas que nosotros tenemos. Gracias, Señor, porque aquí tenemos aire acondicionado. Gracias, Señor, por todos estos hermanos que ayudan aquí, que sirven. Gracias por esa hermana que está cuidando a los niños allá. Gracias por esos maestros de escuela dominical que están dando clases ahora. Gracias por estos hermanos que ponen todo esto, por los hermanos los músicos, por los que están dando clases. Gracias, Señor, porque tenemos un edificio. Empieza a dar gracias. Dice la revista Forbes: ofrécete como voluntario. Si quieres vivir una vida agradecida y escuchas por ahí que hay una necesidad, ofrécete. Yo voy a ir a ese lugar donde están repartiendo comida. Yo quiero ir. Yo quiero ser un voluntario en la iglesia. ¿Qué se necesita hacer? Hay que limpiar la iglesia. Yo lo quiero hacer también. No se ponga triste. Aprecia, dice la revista Forbes, aprecia a los que te rodean. Esa es la esposa, el esposo, los hijos. Aprécialos, porque hoy los tenemos: la mamá, el papá, los hijos, familiares, hermanos. Aprécialos. Hoy los tenemos aquí. Mañana puede que ya no estén. Y es lo que dice la revista. Póngase en pie, por favor. Hay tantas cosas y hay tantas personas que Dios ha puesto a nuestro lado para bendecirnos, y que a veces pasan desapercibidas en nuestro lado. En esta semana estuve leyendo sobre José Plum, un conocido motivador, ya está muy viejo. Él fue piloto en la guerra de Vietnam, y después de muchas misiones de combate, que fueron como 65 que leí, misiones de combate, los que se subían a los aviones y llevaban bombas y todo eso, ¿no? Después de 65 misiones de combate, lo derribaron en la guerra de Vietnam. Y él logra salvarse porque tiene un paracaídas listo allí en el avión. Él salta en su paracaídas, pero cuando cae al suelo, a la tierra, pues vienen los soldados vietnamitas y lo capturaron. Por 6 años lo torturaron y luego lo soltaron. Por acuerdos que hubieron, lo soltaron. Y él se convirtió en un conferencista motivacional para motivar a las personas que están pasando por ciertas situaciones y para sobrevivir. Un día, dice Joseph Plum, que cuando él está en un restaurante, él está comiendo, se le acerca un hombre y le dice: ¿usted es Joseph Plum?
el hombre que sobrevivió a una caída de avión. Y le dijo: sí, ¿cómo tú lo sabes? Dijo: porque yo fui su portaaviones. Yo era el que le ponía a usted su paracaídas. En esas 65 veces que usted salió, yo estuve allí haciendo. Charlaron. Dice Plam que él se regresó a su casa, pero ese día no pudo dormir. Dice Plam: yo fui muy arrogante con ese hombre. Ese hombre lo dio por mí. Estuvo allí doblando y poniendo, asegurándose que mi paracaídas estuviera allí listo por si algo me pasaba. Y yo nunca siquiera le di una mirada o siquiera le hice un gesto o un agradecimiento. Yo subía orgullosamente a mi airplane. Nunca le di las gracias. Y ese hombre fue el que gracias a él estoy vivo. Eso es lo que decía Plam. Y de ahí en adelante Plam iniciaba sus conferencias diciendo: ¿quién es esa persona que prepara tu paracaídas todos los días y que no les has dado gracias? ¿Quiénes son esas personas que todos los días han hecho algo por ti? O que en su tiempo hicieron algo por ti y nunca les agradeciste. ¿Quiénes son esas personas que han preparado tu paracaídas? Y que tienes que llegar atrás y mandarle un texto o una llamada telefónica y decirle gracias. Gracias por todas esas cosas que tal vez yo no vi. Puede ser un padre, un abuelo, una madre, un vecino, una vecina, no lo sé. Esas personas a veces pasan desapercibidas en nuestra vida. Y hoy, a través de este mensaje, lo que pretendo es que nos acordemos de esas personas y que llevemos una vida agradecida con las personas que tenemos hoy presentes. Esas personas que nos rodean, que nos hacen tanto bien, pero que tal vez no nos damos cuenta. Seamos conscientes. ¿Qué te parece si oras conmigo para pedirle a Dios que nos haga conscientes y le damos gracias por todas las bendiciones que nos ha dado? Padre, en este momento venimos delante de tu trono. Gracias, Señor, por todas las bendiciones que me has dado. Comienza a enumerar la vida, la gracia, la bondad. Gracias por mi esposa. Empieza ahí a hablar. Por mis hijos, Señor, gracias por habérmelos dado. Gracias por mi madre que todavía está viva. Gracias, Señor. Gracias por la familia, Señor. Gracias, Padre amado. Me has bendecido tanto. Gracias por esta iglesia, Señor. Tenemos un lugar sano donde recibimos tu palabra, donde compartimos con otros hermanos. Gracias, Señor, por la amistad de cada uno de ellos. Gracias por el aporte de cada uno de ellos. Gracias, Señor, por todos los que ayudan en este lugar. Usted los ha traído aquí. Bendícelos al 100%, Señor. Suple la necesidad de cada uno de mis hermanos, Señor. Gracias por esta nación que nos abrió las puertas para estar aquí, Señor. Y porque tú así lo permitiste que estemos hoy aquí, sea con sufrimiento o sea en cualquier situación, pero llegamos aquí, Padre. Gracias por ese empleo que nos has dado, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias por todo lo que has hecho, Señor. Gracias, Señor. Y como dijo Jabes, Señor, bendíceme. Amplía mi territorio, Señor, con capacidades, con ministerio, con territorio, con finanzas, con todo lo que tengas para mí. Pero sobre todo, Señor, que tu presencia esté conmigo. No permitas, Señor, que yo me aparte de ti, que yo me aleje de ti. Que todos los días de mi vida yo te los dedique a ti.